lavarnos las manos, ¿no? Y es todo un proceso también que parece algo ceremonial, porque primero te tienes que echar agua, luego el jabón, y empezaste a restregar las manos delante, entre dedos, por la parte de atrás. Abundante agua durante unos 20 segundos. Y luego en todo ese proceso, si tienes pañitos húmedos, debías de cerrar entonces esas manos que te acabas de lavar, entonces la llave con los pañitos húmedos para no otra vez contaminarlas. Yo sé que muchos de nosotros no vamos a hacer nada de eso, ¿no? Apuro muchas veces solamente nos echamos agua y ya. Y ahorita tenemos entonces algo peor que la pandemia y se han notado varios casos de dengue en el sector. Y hace poco un técnico estuvo visitándonos acá en las oficinas y una de las recomendaciones que hacía es precisamente eso, ¿no? No tener recipientes con agua. Y además de eso, dijo también de usar, entonces hacer una mezcla con aceite ACPM y vinagre blanco para evitar que el mosquito, porque él dice, mire, el mosquito lo que busca son los lugares de las plantas, esos son los lugares donde le gusta estar. Entonces dice, roceen las materas con eso para evitar que él esté aquí. Entonces, todos esos elementos son buenos, no tienen nada de malo porque están procurando nuestra salud. La higiene del cuerpo es buena porque nos va a mantenernos sanos. A nadie le gusta estar con una persona que está sucia, que huele mal. Y a nosotros tampoco nos gusta estar hueliendo mal. Pero cuando se vuelve un ritualismo, cuando pongo eso por encima de lo que realmente importa, ahí sí es un problema. Así que este cuestionamiento, Jesús se lo hace. Ustedes están colocando cargas demasiado pesadas sobre la gente. Porque no todos ustedes son capaces de guardar todo eso que están diciendo, de lavarse las manos muchas veces al día. Y en las circunstancias que vemos en el contexto notamos que no todos ellos siguen eso, porque había muchos judíos que comieron del pan de Jesús y no corrieron, hay que lavarnos las manos primero, o mandar a los niños a lavarse las manos, o a las mujeres lávense las manos para que puedan comer pan. Está diciendo, esas son cargas demasiado pesadas, normas que ustedes mismos logran guardar. Y cuando se crean estas normas que en vez de facilitar la adoración a Dios, el encuentro con Dios, entonces nos metemos en problemas con el Señor. El problema no está en lavarse las manos y en bañarse cuantas veces sean necesarias, sino en considerar que eso nos hace santo. Ellos pensaban que por el lavamiento de las manos podían acercarse a Dios y eso le permitía o les abría las puertas al reino de los cielos. Y el Señor le está diciendo, no, no es así. Pueden tener el cuerpo limpio, pueden tener sus manos limpias, pueden bañarse todas las veces que quieran, pero el problema ¿dónde está? En el interior. Si el corazón no está limpio, entonces ahí está el problema. Si vengo al culto, pero no le hablo a alguno de los hermanos, ahí está el problema. Si vengo al culto y tengo problemas en mi casa con mis hijos, con la esposa, y de aquí vengo y levanto las manos y adoro y canto, ¿será que Dios acepta esa adoración? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el corazón, en el orgullo, la soberbia que no nos deja reconocer la importancia y el valor del otro. Y el Señor les está diciendo entonces, no es lo exterior lo que va a demostrar tu santidad. Y naturalmente tenemos que hermosearnos para el Señor exteriormente, para venir a su casa a adorarlo. Pero dice, antes de hacer todo eso, prepara tu corazón cuando me vas a adorar. ¿Cómo estoy?
en mi relación con Dios entonces. La santidad entonces inicia en nuestro interior y se tiene que exteriorizar en todo lo que hacemos, decimos y en la forma como se la expresamos a Dios. Ellos establecen estas normas que no están dentro de la escritura ni dentro de la ley, pensando que eso los va a hacer santo y les abre el camino al reino de los cielos. En la ley sacerdotal, a los sacerdotes y levitas tienen ciertas normas para entrar al santuario y tienen que lavarse las manos antes de ofrecer el sacrificio, antes de entrar al lugar santo. Cada vez el sacerdote, por eso tienen la pileta ahí, o tenían la pileta en lo que era el atrio del tabernáculo, y lo mismo también vamos a encontrar dentro del templo, varias piletas donde ellos tienen que lavarse para poder ofrecer los sacrificios, el incienso y todo lo que tiene que ver con la administración del santuario. Pero eso se aplica al servicio del culto, al servicio del sacerdote, y no era una norma para todos los feligreses o los creyentes de esa época. Así que Jesús le está diciendo, eso es una tradición de hombre, como lo vamos a mirar más adelante. Entonces, la santidad no la está viendo como algo externo, sino que tiene que ver con la comunión con Dios, y está diciendo, mira, eso tiene que ministrarse dentro. Si hemos estado siguiendo los devocionales, nos vamos a encontrar con el mismo problema, especialmente en los últimos capítulos que hemos leído en esta semana, porque también dentro de la iglesia se empezaban a presentar esas fricciones de no guardes, no toques. Y también el Señor entonces en el capítulo 14 que estuvimos leyendo el viernes, parte de este capítulo, nos va a decir que algunos de ellos entonces daban importancia a un día, otros no guardaban el día, algunos comían, otros no comían. Y la conclusión que el apóstol le llega, mire, el que come, ¿a quién pertenece? Al Señor. Y si deja de comer, ¿para quién lo hace? Está diciendo para el Señor. Si ayunas, ayunas para el Señor. Si no ayunas, no ayunas para el Señor. Y él dice, el que come da gracias a Dios y el que no come también da gracias a Dios. Le hace la pregunta, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si está en pie o si cae, es su Señor el que le levanta y lo sostiene. Y llega a la conclusión entonces de decirnos, si vivimos para el Señor, ¿qué? Si morimos para el Señor, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? ¿De quién es usted? ¿A quién le va a dar cuenta? Al Señor. No tengo que pedirle cuenta al otro, ni el otro tiene que estarme pidiendo cuenta a mí, sino saber que le voy a dar cuenta a Dios. Si juzgo al otro, voy a tener problemas. Y si el otro me juzga, también va a tener problemas. Ahora, puedo hacer una crítica constructiva, puedo dar un consejo, una exhortación, pero no puedo caer en el hecho de condenar a los demás. Si puedo hacer una recomendación a alguien en su forma de vestir, lo puedo hacer, pero no lo puedo condenar. Cuando me vuelvo juez, es donde tengo entonces el problema. La respuesta de Jesús entonces va del versículo 6. Y Jesús acá les dice, oiga, consagrar el ser y el hacer de nuestras vidas a Dios, eso es lo que significa honrarlo. Cuando su vida y mi vida, lo que soy y lo que hago, están consagrados al Señor, ahí lo estoy honrando. Así que el Señor hace una acusación contra ellos que viene desde el profeta Isaías. Y en el versículo 6 nos va a decir, respondiendo, él le dijo, ¿cómo lo llama? Y acá entonces el término le está diciendo, ustedes se colocan máscaras, se vuelven como actores de teatros y hacen toda una pantomimia de la santidad, hacen toda una pantomimia de lo que es vivir santo.
Imagínense entonces a esta gente, ¿cómo sería su vestido cuando van por la calle? ¿Soportarían una mancha en la camisa, en aquel tiempo entonces en su túnica, en su manto? ¿Qué sería para ellos entonces? ¿Cómo caminarían por la calle? Entonces el Señor le dice, tienen esa apariencia de santidad, pero no es así. Y le dice, bien profetizó de vosotros, ¿quién? Como está escrito. O sea, les recuerda, miren, eso sí no está en la tradición. ¿Dónde está? Escrito, está escrito en la palabra, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué fue lo que Dios dijo a través del profeta? Este pueblo de labios, ¿qué? Mas su corazón está, ¿qué? Pues en vano me honran, y le recalca, enseñando como doctrina mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Entonces note que la honra a Dios, o la honra que Dios demanda, está diciendo, tiene que ser ¿de dónde? De corazón. Entonces él estaba diciendo, ustedes pueden enseñar todo lo que quieran enseñar. Pueden mandar al pueblo a hacer todo eso que ustedes consideran que deben hacer. Pero no están agradando a Dios cuando su vida no es coherente con eso que enseñan. Cuando la vida no es coherente con lo que la palabra dice. Isaías habla esto en el contexto del destierro del pueblo de Dios. Y cuando usted lee el libro de Isaías, al principio el Señor dice, mira, estoy cansado del culto que ustedes me ofrecen, sus holocaustos, el incienso que me traen. Eso lo aborrece mi alma, ya no lo quiero, me es fastidioso. Porque ellos habían dejado lo más importante. Y ahora el Señor le dice, ustedes están iguales que el pueblo en el tiempo de Isaías, siguen las mismas costumbres, no han cambiado en generaciones. Se han alejado de Dios y lo siguen haciendo, pensando que la forma es la que te va a permitir llegar al reino de los cielos, y no es así. Es la relación que te nace del corazón. Cuando el corazón es sincero con Dios, es transparente con Dios, entonces en ese sentido también tu adoración va a llegar al Señor. La honra que nace del corazón va a permitir entonces que el corazón esté renovado. No va a ser algo vano. No solamente van a ser los elementos exteriores del culto que voy a tener presente. Ustedes han notado algunas de las cosas que se han hecho acá en el altar, ¿no? Y naturalmente hacen ver el frente de acá un poquito más hermoso. Anhelamos tener muchos más instrumentos y de mejor calidad. Pero todo esto está diciendo, tiene que ir en coherencia con lo que hay en el corazón de nosotros como adoradores. No son las luces de colores lo que van a agradar el corazón de Dios. Puede ser agradable para nuestra vista, puede ser llamativo para el que viene, pero el Señor, ¿qué está mirando en cada uno de nosotros? Puedo afinar la guitarra lo mejor posible, el piano, y tratar de sacar la mejor melodía, y hay que hacerlo, porque para el Señor lo mejor. Pero cada uno de nosotros, cuando cantamos, cuando levantamos nuestras manos, tengo que mirar cómo está mi corazón ante el Señor. ¿Está fluyendo de acá? ¿Estoy siendo agradecido? ¿Estoy en buena relación con nosotros? Y entonces adoración sube a Dios. Entonces el Señor está haciendo un llamado, que ha sido el llamado que ha hecho tradicionalmente al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Si quiere ir a Deuteronomios capítulo 10, versículo 12, ya el Señor le había dicho, y le había dicho ahora Israel, ¿qué pide de ustedes el Señor? Se lo estoy leyendo acá, como lo tienen ahí en la Reina Valera.
solamente honrar, solamente que lo honres y sigas todos sus caminos, que ames y lo adores con todo tu corazón, con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y sus leyes para que te vaya bien. Entonces, la adoración tiene que ser coherente con eso. Si nace del corazón, si mi vida, mi ser y mi hacer están consagrados a Dios, me está diciendo esa adoración agrada a Dios porque estás viviendo el mandamiento, andas conforme al mandamiento, vives conforme a la palabra, y ahora eso que me estás trayendo es agradable delante de mí. Pero si no estoy en sintonía con eso y no vivo de acuerdo a esos principios, el Señor va a decir, no quiero eso. Y note que ahí en Deuteronomio le va a decir, para que te vaya bien. Hay un beneficio para nosotros cuando adoramos de la manera correcta. Entonces la honra a Dios tiene con eso, vivir el camino de Dios, adorar al Señor del corazón, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, reconocer que Dios es soberano, es Señor, el Dios del universo, el Dios de los cielos y la tierra, y que se complace entonces en nosotros cuando lo adoramos de esa manera. Miqueas de una manera pedagógica también se lo va a decir en el capítulo 6, versículo del 6 al 8. Miqueas es un profeta contemporáneo con Isaías. Y acá le hace una serie de preguntas y le dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová o ante el Señor y me postraré ante el Dios altísimo o alto? Y va a decir, hace la pregunta, ¿me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará al Señor de 10 millares de carneros, de 10,000 ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y le responde, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente ante tu Dios? Honra de corazón. Soy recto, soy justo. Honra de corazón. Soy misericordioso como el Señor es misericordioso. Honra de corazón. Reconozco que necesito de Dios cada día. Eso es lo que Miqueas está diciendo al pueblo. Dios demanda entonces que le honremos, pero nuestra honra tiene que ser de corazón. Jesús va un poquito más allá. Dice, la honra a Dios es vivir la palabra por encima de la tradición. Si va a celebrar la Navidad, entonces tiene que considerar, esto es una tradición, pero ¿se conforma a la palabra de Dios? Hacer el pesebre, ¿Dios manda eso en su palabra? Tener el árbol de Navidad y adornarlo, ¿aparece en las Escrituras? Tengo que preguntarme, porque el Señor está diciendo, oye, es conforme a lo que la Biblia te dice. Ahora, las reuniones familiares no son malas, ¿no? Porque ahí envía el Señor bendiciones. Y no está mal que haga una comida alrededor de su familia. Pero cuando metes otros elementos que no te edifican y que no están conforme a la Escritura, ya dejamos de honrar a Dios. Noten ahí que Marcos le sigue diciendo en el versículo 8, porque dejáis el mandamiento de Dios, ¿y qué es lo que hacen ellos? Os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y note el versículo 9 porque dice, les decía también, bien que invalidáis. ¿Qué es lo que invalidan? El mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones.
Escuchamos de cristianos que vienen y cierran el corazón para adorar a Dios durante las fiestas decembrinas porque dicen, voy a tomarme los traguitos, me voy entonces a ir de rumba un tiempo y después del 6 de enero entonces regreso a la iglesia. Tradiciones. Llega el Festival Vallenato en nuestro contexto. Entonces voy y bailo las piloneras, porque eso es cultura. No es lo que decimos. Solamente voy a verlos. Yo no voy a participar, pero tengo que ir a observar. Cultura. Pero tengo que mirar, estoy honrando a Dios con eso. Las reuniones que hacen en las empresas los fines de años, el licorcito, la parranda, es que si no cumplo con esto, entonces nos parecemos a ellos, ¿cierto? Ligeramente, es lo que el texto está diciendo. Lo hacen libremente. Dejo el mandamiento de Dios para guardar la tradición. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué pasa con los borrachos? ¿Entrarán al reino de los cielos? Pensemos entonces, ¿cómo está nuestra honra a Dios? ¿Valoras entonces más la amistad con tus amigos y por eso los acompañas en sus parrandas? ¿O valoras más tu relación con Dios que te va a llevar al cielo? Y le pone acá un ejemplo entonces. Porque Moisés dijo y el Señor toma acá dos mandamientos. El primero es, ¿honra qué? A tu padre y a tu madre. La honra entonces respeta, ama, valora a tu papá, a tu mamá. Y creo que este es uno de los mandamientos que nos toca a muchos de nosotros, ¿no? Porque la honra al papá y a la mamá también tiene que ver con el cuidado que tengo que tener con ellos. En algunas culturas existe la tradición tan aferrada y a veces hasta un poquito cruel, ¿no? Porque si una mujer tenía varias hijas, a la menor entonces le tocaba quedarse sin casarse porque tenía que cuidar de la mamá. Ahora piensen aquí las niñas menores, ¿qué pasaría si le hicieran eso en esta época? ¿Cómo reaccionarían? Y el Señor le está diciendo, toca este mandamiento porque no solamente es este mandamiento que violan, ¿no? Pero les ilustra lo que ellos hacen. Lo segundo que el Señor le dice, la ley también está escrito, el que maldiga al padre o a la madre, ¿cuál era el castigo? Muera irreversiblemente. Y este maldecir no solamente tiene con decirles palabras agresivas a los padres, sino también cuando se le negaba teniendo cómo ayudar a tu papá o a tu mamá, le decías que no tenía. Y acá esta gente venía y se escudaba porque ellos venían y le enseñaban, la tradición había enseñado al pueblo lo siguiente: si mi papá viene a mí a pedirme que le ayude en algo y tengo cómo hacerlo, pero yo no lo quiero ayudar, yo puedo decirle a mi papá, mira, lo que tengo, lo único que tengo está consagrado, es corbán, y sabes que el corbán, lo consagrado a Dios, yo no te lo puedo dar. Y con eso evitaba que ayudara al papá o a la mamá. Porque si decía, mira, es que eso está consagrado al Señor.
y es lo único que tengo. Así que dejaban de honrar a los padres y el Señor le está diciendo, miren, el mandamiento, lo que la ley dice, está por encima de la tradición. Con esa sola respuesta que el hijo le está dando al papá, ¿qué decía la ley? El que maldiga al padre o a madre, ¿qué tenía que hacer? Podía ser condenado por la ley. Pensemos nosotros cuánto nos hemos negado en ayudar a nuestro papá o nuestra mamá cuando han estado necesitados. ¿Cuáles son las excusas que sacamos? Y no solamente en el dinero. La ves atareada en el hogar y no eres capaz de mover ni una hoja del suelo, como dicen. ¿Estás honrando? En vez de ayudar, le das más cargas, que te críe los hijos, que te soporte los nietos. ¿Son responsabilidad de ella o son tu responsabilidad como padre? Si esta cultura está como está, me perdonan los abuelos aquí, es porque hay muchos abuelos alcahuetas. Porque el hijo se fue de casa, pero ahora quiere retenerlos a través de los nietos. Y el dicho dice, el que se casa, ¿quiere qué? Cada quien en su casa. Que te visiten una cosa es, pero ¿por qué tienes que hacerte cargas que no son tuyas? Ya tú los criaste a ellos, ahora ellos tienen que criar a los suyos. Lo hacen irresponsables, porque le está diciendo, téngalos que yo se los crío y se los malcrío, porque lo que no hicieron con los hijos, entonces sí lo hacen con los nietos. ¿O me equivoco? ¿Por qué está la sociedad como está? ¿Por qué los hijos le responden a los padres? ¿Por qué no respetan a nadie? ¿Dónde comienza eso? No es en el colegio donde se lo enseñan. Los principios están en la casa. Entonces, esta honra tiene que ver con todo eso. Ahora pensemos en la honra a Dios a partir de ahí. Dios está diciendo, me honras cuando vives mi palabra, cuando andas de acuerdo a esa palabra que te doy. Cuando la guardas en tu corazón y la pones en práctica, allí entonces me estás honrando. Entonces no se trata de acomodar la palabra. Y esto también tiene que ver con nosotros, porque muchos de nosotros, como hay varias versiones de la Biblia, y es bueno, que hay varias traducciones y eso es bueno porque nos ayudan a entender mejor la Escritura. Pero cuando solamente me acomodo a la traducción o a la paráfrasis de la Escritura que me conviene, ahí también dejo de honrar a Dios. O cuando decido tomar ciertos mandamientos para mí y otros no aplicarlos, ahí también dejo de honrar a Dios. Y cuando se trata de los asuntos económicos, parece entonces que sale la verdadera naturaleza que hay en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas para diezmar? ¿Cuáles son las excusas que sacamos y los argumentos que tenemos para no hacerlo? Antiguo Testamento, yo vivo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, me agarro de muchas promesas del Antiguo Testamento. Se me olvida que el diezmo está mucho antes que la ley lo único que hizo fue institucionarlo, pero que era una norma que venía desde mucho antes y que es un reconocimiento de mi adoración a Dios. Porque ¿quién te da la inteligencia, la sabiduría, las habilidades para trabajar, para hacer negocios? ¿Quién bendice tu entrar y tu salir? Pero me cuesta reconocer que es Dios. O si doy el diezmo, lo doy con condiciones. ¿Qué falta la guitarra en iglesia? No, eso es para la guitarra. No estás honrando al Señor. Cuando traemos esa ofrenda acá adelante, estoy diciendo, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres mi sustentador.
Y el principio bíblico nos va a decir, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Tengo que traerlo con alegría. También dice, cada uno conforme Dios lo ha prosperado. Me dio mucho, tengo la capacidad para traer mucho. Me dio poco, entonces tengo la capacidad para traer poco. Problemas. Si la economía, el dinero saca todo lo que hay en nuestro corazón. Porque pensamos es que yo diezmo más que los otros, entonces pienso que me tienen que dar un trato especial a mí. Y el Señor está diciendo, no, tú solamente estás diezmando de acuerdo a como yo te he bendecido. Pero que ese no sea nuestro problema, ni sea nuestra dificultad. Jesús plantea entonces que no puedo excusarme de decir eso está consagrado a Dios para no ayudar a los otros. La honra a Dios, por eso habla de la misericordia, que si hay alguien que está necesitado y estoy en alcance de hacerlo, lo pueda hacer. Y tenemos que ser cuidadosos en este sentido, porque el Señor está diciendo, ¿cómo me estás honrando? ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás andando de acuerdo a mis mandamientos? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que yo he establecido? Si practico la misericordia, honro al Señor. Si practico la justicia, honro al Señor. Y tengo que mantener la higiene, pero nunca puedo tener eso como un requisito de que eso es lo que me va a hacer santo, me va a permitir entrar al reino de los cielos. Tengo que honrar a mis padres, tengo que valorar a los otros creyentes, porque en esa medida Dios se siente honrado. Y acá entonces Dios demanda de cada uno de nosotros una auténtica honra, no fachadas de santidad, no fachadas de purezas, sino una vivencia real de su palabra. El texto nos tiene que llevar a preguntarnos entonces, ¿es mi honra al Señor auténtica? ¿Se siente Dios agradado con la adoración que le estoy dando? Y no piense en el otro, pensemos en cada uno de nosotros mismos. ¿Mi adoración a Dios lo está honrando? Mis acciones, mi comportamiento, mi conducta con nosotros está honrando al Señor. Honro a Dios en mi trabajo, honro a Dios entre mis compañeros de estudio, honro a Dios con mis compromisos. ¿Cómo se siente Dios con respecto a nuestra honra? No es un llamado solamente para los escribas y fariseos, sino para toda la humanidad. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él hace posible que cada uno de nosotros podamos honrar a Dios como Dios lo demanda. Jesús enseñó que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Honramos a Dios cuando reconoces quién es Jesucristo. Honramos a Dios cuando le invito y lo reconozco en mi corazón como el Señor y Salvador. Honro a Dios cuando confieso que Jesucristo murió y resucitó, se levantó de los muertos. Honro a Dios cuando creo esa verdad y vivo de acuerdo a esa verdad de Dios. ¿Qué tal si se coloca sobre sus pies en esta mañana?
¿Cómo va a responder a Dios en esta mañana? ¿Cómo estamos honrando al Señor? Dialogue con Dios. Si he dañado la vida de otro por murmurar, por criticar, este es el espacio para decirle: Señor, perdóname. Porque muchas veces cuando he llegado al culto no he llegado para adorarte a ti, sino para fijarme y criticar a los otros y murmurar de los otros. Ayúdame, Señor, a tener la actitud correcta de saber que cuando voy a tu casa voy a adorarte, voy a celebrar juntamente con los hermanos el hecho de que tú resucitaste de los muertos, el hecho de que me salvaste. Y vengo a agradecer, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que tú has derramado sobre mi vida y mi familia. Dígale a Dios que obre en su vida, que le ayude a honrarlo de la forma como Él espera que lo hagamos de acuerdo a los principios establecidos en su palabra. Si en algún momento has puesto tus tradiciones por encima de las Escrituras, dile: Señor, perdóname, porque no caminé conforme a tu palabra, sino, Señor, conforme a lo establecido por mí mismo, por las leyes, Señor, y aunque eso iba en contra de tu palabra, preferí ese camino a seguir lo que dice el mandamiento. Oramos, Dios, que nos ayudes a valorar tu palabra como esa norma de vida, de fe y de conducta para nosotros. Que nos ayudes a honrarte como tú esperas que lo hagamos. Y eso implica amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Obra en nuestros corazones, Señor, que podamos vivir de acuerdo a los principios que tú estableces en tu palabra. Que cada acto que hacemos en este lugar, Señor, te rinda el culto que tú te mereces, reconociéndote como el soberano, como el Señor, como el Creador. Y si traigo mi diezmo, Señor, es por tu misericordia, por tu gracia, Señor amado. Y que puedo, Dios mío, hacerlo porque tú eres el que me has bendecido, Señor. Y el que ha bendecido a mi familia conforme a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Y cuando pueda haber un hermano necesitado, Señor, y tenga, Señor, para ayudarle, no cierre mi corazón contra él, sino que sea capaz, Señor, de abrirme, de pedir tu dirección y de poder ayudar, Señor, de corazón, como tú esperas que lo hagamos para la gloria de tu nombre. Que los tiempos de comunión entre nosotros me permita alegrarme por ver el rostro de mi hermano, por poder llegar a este lugar y juntarme con ellos, Dios mío, porque un día estaremos todos juntos, Señor, en tu presencia, adorándote, bendiciéndote. Ayúdanos, Señor amado, cada día, Señor, a honrarte en lo que hacemos con nuestro ser y hacer, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por lo que haces en medio de nuestras familias, gracias por la manera como nos bendices, Señor,
Gracias, Dios, por salvarnos por medio de Jesucristo. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocer a la familia de la fe que se reúne en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que nos sirven, Dios mío, para que podamos estar cómodos, Dios mío, en este lugar. Por esos, Dios mío, que se encargan del aseo de este lugar, gracias, Señor. Por los que se colocan en la puerta, Señor, para darnos la bienvenida, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias por esos hermanos que son fieles para traer a la canasta, Señor amado. Porque eres tú el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por la liberalidad que das a cada uno de nosotros, Señor, para poder aportar de eso que tú nos das. Gracias por permitirnos embellecer este lugar. Gracias por lo que hace falta, Señor, también. Porque sabemos que tú, Dios mío, proveerás. No permitas que perdamos la perspectiva de saber, Señor, que somos tuyos. Y cada uno de nosotros te pertenece. Que los hijos te pertenecen, que los padres te pertenecen, Señor, que los hermanos te pertenecen a ti, Dios mío. Oh Dios, que eres tú el que los levanta, Dios mío, cuando cae, y el que nos levanta cuando caemos, Señor, y que si estamos firmes, Señor, es porque eres tú el que nos sostiene, Señor amado. Oh Dios, no permitas que nos olvidemos, Señor, que sea que vivamos o que muramos, Señor, somos tuyos, Señor. Que el que viene aquí, Señor, es tuyo. Que el otro es tuyo, Señor. Por eso, Dios, permítenos adorarte. Permítenos honrarte como tú te lo mereces. Reconociendo que eres el Salvador, que eres el Señor, que eres el soberano de la creación. Si tú todavía no has tenido un encuentro personal con el Señor, si todavía no le rindes la honra a Dios como Él lo demanda a través de Jesucristo, en esta mañana te invitamos para que lo hagas y le digas a Jesús: quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que seas mi Salvador. Invítalo a que entre a tu corazón y dile en esta mañana: Señor Jesucristo, reconozco que moriste en la cruz del Calvario, que fuiste muerto, sepultado, pero que resucitaste al tercer día para perdón de mis pecados, para justificarme. Y hoy yo lo creo en mi corazón y confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor. Porque con el corazón creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Padre, bendice a cada amigo, a cada persona que en esta mañana está en este lugar. Y bendice la vida de cada uno, Dios mío, en esta mañana. Conoce las situaciones que se viven en los hogares, Dios. Si en medio del hogar te hemos deshonrado, Dios, hoy oramos que tú nos perdones, pero que bendigas nuestra casa, que bendigas la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, entre esposos, Señor amado. Hoy oramos para que tú restaures relaciones, Señor, para que restaures, Señor, ese valor, Dios mío, que debemos de dar al otro, el respeto que el otro se merece, y que nos enseñes a amar a los otros, Señor, como tú nos amas, Dios. Bendice cada familia, bendice cada casa, Señor. Levántale en victoria, Dios mío. Que nadie mire a los padres como una carga, Señor, sino como una bendición. Cuando ellos lo dieron todo, Señor, por la crianza de sus hijos, por la educación de sus hijos, Señor amado. Hoy, Dios mío, muchos tienen, Señor, que recompensar eso, Señor, cuidando de ellos. Bendíceles, fortaléceles, Señor, que lo hagan con agrado, con amor, como tú esperas que lo hagan, Señor, para la gloria tuya, Señor. Porque cuando lo hacemos así, también te honramos a ti, oh Dios, y ayúdanos a honrarlos. Ayúdanos a valorar al otro, Señor, de la manera como tú esperas que lo hagamos. Y ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Extienda su mano sobre su hermano que está a su lado y bendígalo. Bendígalo en el nombre de Jesucristo. Bendígalo, porque Dios te ha dado el privilegio de conocerlo, de hacerlo parte de la familia de la fe, porque también es un hijo, una hija de Dios que merece tu bendición.
Y Dios te ha escogido y nos ha escogido.